del Colegio de México. Juan, ¿cómo estás? Hola Leonardo, ¿qué tal? Un gusto estar contigo. Oye, dos cosas te pongo sobre la mesa: el triunfo de Petro, qué perspectivas abre, y por otro lado la inestabilidad que permanece en Ecuador, una inestabilidad que amenaza efectivamente con derribar al presidente. Juan. Bueno, primero hablando de Colombia, bueno, obviamente el triunfo de Petro es un parteaguas de alguna manera en la historia política reciente de Colombia, primera vez que llega al gobierno un presidente identificado con izquierda, la segunda vez que Petro llegaba a la segunda vuelta, valga la redundancia, y bueno, es un presidente que llega obviamente con una agenda de cambio, habiendo generado muchas expectativas, de transformación realmente, ¿no? Digamos, hay varios elementos de la agenda de Petro que plantean una reformulación del modelo económico, trae también una visión fuerte respecto al medio ambiente, y una idea, digamos, de obviamente mayor inclusión, digamos, ¿no? Se plantea él como el representante de los nadies, las nadies, los que no tienen voz, los que han estado excluidos del sistema político y de la economía colombiana. Todo esto obviamente va a chocar con ciertas restricciones estructurales. La primera es la debilidad que tiene en el Congreso su partido y que lo va a llevar, y ya lo está llevando, a negociaciones con otras fuerzas, y eso obviamente va a llevar a ciertas, a lo mejor, modificaciones de algunos de sus proyectos de reforma. En el caso de Ecuador, bueno, volvemos a vivir una situación muy parecida a la que vivimos hace algunos años durante la presidencia de Lenín Moreno, ¿no? Digamos, la CONAIE llevando adelante una serie de manifestaciones muy parecidas a las que eran habituales en los años 90, ¿no? Digamos, que de alguna manera casi paralizan al país. Y a esto, bueno, se ha sumado ahora el pedido de institución de Lazo en el Congreso, impulsado, en la Asamblea, impulsado por el correísmo, que si bien, bueno, no está claro que pueda llegar a concretarse, bueno, plantea inevitablemente una situación de inestabilidad y crisis política. Sí, claro. Oye, además ve uno que el movimiento indígena en Ecuador y en Bolivia es donde se ha convertido efectivamente en el fiel de la balanza, ¿no? Sí, sí, digo, en un contexto en el cual obviamente la situación económica del país no atraviesa por los mejores momentos, ¿no? También en un contexto donde ambas partes parecen haber adoptado una postura bastante intransigente, ¿no? Digamos, en el sentido de que, bueno, el movimiento indígena plantea la necesidad de cumplir un petitorio de 10 puntos y no se mueve de allí, y el gobierno no ha cedido en eso, ¿no? Entonces, Yeah. si no se genera una situación de negociación, bueno, la situación va a seguir siendo compleja, digamos, ¿no? Oye, pero te planteaba los dos temas juntos porque la presión que hay ahora en Ecuador es el incremento de los precios, el mismo que ha habido en Perú. Ciertamente Castillo no tuvo, digamos, la misma expectativa que ha generado Petro, otras cosas porque Perú ya había tenido gobiernos como el de Ollanta Humala y una larga tradición de gobiernos nacionalistas de izquierda, pero en el caso de Colombia no. Pero las presiones inflacionarias, el incremento de los precios están generando inestabilidad en el caso de Ecuador, en el caso de Perú. Aquí la pregunta es cuánto tiempo tendrá Petro, cuánto durará su, digamos, periodo de gracia para poder empezar a no solamente generar esperanza, sino ir conteniendo estos temas que le están pegando, Juan, a todo el mundo. Sí, sí, ese es un punto clave, digamos, ¿no? Hemos visto en los últimos tiempos presidentes que llegan o que ganan las elecciones en un contexto de mucha expectativa, y su luna de miel dura una semana, digamos, ¿no? El caso de Boric en Chile es claro, ¿no? Digamos, al poquito tiempo de asumir, su popularidad ha caído, más que nada porque se ha tenido que enfrentar con los problemas de la realidad, digamos, y lo que implica gobernar y tomar decisiones que a lo mejor pueden resultar impopulares, e ir inclusive en contra de sus propios votantes. Y obviamente la situación económica global es muy compleja, digamos, ¿no? Y en este sentido me parece muy relevante señalar esta diferencia entre estos gobiernos de lo que se puede denominar esta nueva ola de izquierda con los gobiernos de la primera ola de principios del siglo XXI, que se encontraron en ese momento con un panorama muy diferente, ¿no? Digamos, una economía global creciendo,
demandas de commodities que de alguna manera incrementaron mucho las exportaciones de estos países, y entonces, bueno, es diferente, es muy diferente gobernar Claro. en un contexto de bonanza que en un contexto de crisis como el actual, ¿no? Y además una crisis que no se sabe cuándo va a terminar, digamos, no está muy claro que vaya a ser algo pasajero, digamos. No, Entonces, claro. sí, evidentemente es un contexto muy diferente. No, claro, Colombia viene también, Juan, de un momento de movilización muy importante, particularmente de los jóvenes y muchas protestas por el incremento de los precios. Por tanto, supongo que le darán un periodo, una luna de miel a Petro, pero esos sectores que están más movilizados empezarán a pedir también modificaciones rápidas, ¿no? Y empieza pues lo que le ocurre a todos ese tipo de gobiernos. Por un lado, los intereses que se resisten a los cambios y por otro lado, los que te presionan efectivamente para que vayas más rápido, Juan. Sí, totalmente, digamos, y como decía previamente, digamos, quizá la experiencia previa de la izquierda fue similar en el sentido de que estos dos sectores que tú mencionas estaban claramente, pero en un contexto de bonanza económica, claramente el margen de maniobra era mayor, digamos, y entonces los sectores, de alguna manera, o la base de estos gobiernos podía recibir beneficios muy rápido, ¿no? En este contexto no va a suceder eso, digamos. Entonces va a ser mucho más difícil para estos gobiernos no solamente enfrentarse a sus opositores, sino mantener a su propia base o a su propio sector de alguna manera con el apoyo, ¿no? Muy bien. Pues Juan, te mando un abrazo y te agradezco mucho el comentario. Muchísimas gracias, Leonardo, un gusto.